Eres muy fuerte y cuida mucho esa bondad que tienes, hermana. Ay, me quiero mucho. Yo también, yo también. Bueno, yo la verdad es que ya te había visto en Casa Azul. Ay, muchas gracias. Y yo he dicho, ay, esa chica la conozco, la ubico. Pero Sí. nunca me acerqué ni nada. Yo estaba en mi último año de la carrera. Íbamos en la misma carrera. Íbamos en la misma escuela. Yo lo veía pasar y yo decía, yo esa chica la conozco. Y yo así, tere. Sí. La única que venía en chanclas. Y luego ya, creo que en el primer entrenamiento que yo tuve de Bravas, el cuando proyecto. llegamos todas, mucho gusto, Sí. vamos a jugar fútbol, así. Sí, es mi primer proyecto, no estoy muy nerviosa. Pero ya muy padre, o sea, estuvo muy chido. Jugamos muy padre. Creo que justo la convivencia. Hace rato, ¿quién nos preguntaba que si no acomodábamos mucho el crew con nuestros chistes? Porque todo el tiempo estábamos... Bueno, ya saben, Esmeralda es la gran experta, la gran comediante, y echábamos mucho relajo. Entonces llegaba un momento donde ya hasta los de cámara, los de sonido se quitaban los... Sí, donde ya... Basta. Ya así de, ya, por favor, ya no puedo. Y eso era muy divertido. Yo creo que acababa todos los llamados así con dolor de abdomen y no por el fútbol, sino por reír. Voy a hablar de signos, así es. Me gusta mucho porque, wow, jamás pensé ser esta morra que iba a decir lo siguiente, pero su signo es mi ascendente. Siento que somos un buen dúo, ¿sabes? Como de, me dices Esmeralda ya, y yo, sí es cierto, Ana. Y yo, pues, Ana, corre. Y es como una buena dupla de fuego y tierra que van así, por la vida. O sea, es una combinación muy graciosa, no sé si te das cuenta. No, se vuelve muy, muy gracioso. Que las dos nos acompañamos en momentos incómodos así de, ok, vamos a salir. Creo que me gusta mucho eso. Aparte, obviamente, de el carisma. Muchas gracias. Creo que algo muy bonito de Esmeralda es que es súper cariñosa y que es muy leal. Te quiero mucho. Sí, y es de esas amigas que son como muy, muy cariñosas, muy receptivas a lo que te está pasando y apapacho mucho. ¡Estoy menstruando! Ya. Oye, estabas pensando en... No lo voy a... Y yo, esto va a quedar en la entrevista. Si lo dices, esto va a quedar en la No es cierto, entrevista. estabas pensando en... Yo creo que estabas pensando en lo que dijimos hace rato de cómo... De que cualquier momento íbamos a... para romper la tensión. Estabas pensando en eso, yo estaba pensando. Yo estaba pensando en eso completamente. Estás pensando... Bueno, yo no sé, es que tienes muy bonitos ojos, güey. ¿No? Estás pensando que tengo muy bonitos ojos. Sí, no había visto... Yo estoy pensando que te hiciste el delineado perfectamente. Esmeralda. Muchas Es verdad, gracias, perfecto. estuvo muy complicado. Pero estoy pensando... Bueno, no, tengo que decir Sí. lo que tú estás pensando. Nadie más pensó eso. Solo yo. Ay, perdón. Perdón, chica. ¿Cómo se dice cuando estás en la zona? In the zone. In the zone, voy a poner in the No sé. zone. ¡Punto! ¡En esos momentos! ¡Ya! Listo. Empecé con sumamente talentosa. Amable, una amiga que escucha, genuina, sorora, brutalmente lista e inteligente, muy graciosa. Aquí no supe cómo escribirlo, entonces puse in the zone. O sea, in the zone, you're in the zone, mamá. Eres una amiga que es como un calmante y que es llena de paz. Esa mujer que me abrazó en momentos muy difíciles. Te amo, muchas gracias. You're in the zone. No sé qué significa eso, pero gracias. Es que no supe, me puse muy nerviosa en un momento. Empecé escribiendo, chica tu pelo y tu delineado, porque sí, tu fuerza y tu resiliencia. Me estás enseñando tanto de amor, de perseverancia y a siempre ver la vida con humor y con ternura.
Y también a expresar lo que piensas sin censura. Sí, sin censura. Sin Censura, desnúdate, hermana. A mí alguna vez un director me dijo que hay gente que va a tratar de subirte a la luna con halagos y con comentarios y te va a prometer el sol, la luna y las estrellas, y gente que te va a querer pisotear y hacer popis. Popis. Que no le creas a ninguno de los dos. No sé qué tan deep es el mío, pero mi psicóloga me dijo, recuerda que hoy te puedes morir. Y así vivo mi vida, sabiendo que somos terriblemente frágiles y vulnerables y que hoy te puedes morir. Qué bueno que no. Qué bueno que no, digo. O quién sabe. O quién sabe, pero quién ahorita. sabe, pero Ahorita no. no sé si es el mejor consejo, pero me gusta ese consejo. Lo uso mucho de mantra de hoy te puedes morir. Y como que le quita pesadez a la vida. Digo, así es cierto, ¿por qué estoy clavada en esto? Es verdad Hoy te eso. puedes morir. Es un buen consejo. A mí me cae bien. Ok, sí. Bueno, es muy personal, así. Espero que nadie esté grabando. Creo que eres muy genuina y va a haber lo que tú dices. O sea, creo que va a haber mucha gente que va a intentar echar muy mala vibra, pero yo no los escuches. O sea, eres una mujer que ha trabajado muchísimo. No miento cuando digo que eres muy inteligente. Y obviamente hay gente bien malvibrosa que odia eso. O sea, no los escuches. Creo que lo más difícil es no dejes de ser leal a ti a pesar de lo que la gente mañosa quiera decirte. Ay, me quiero mucho. Yo también. Y yo diría un poco lo mismo. Que, güey, como eres tan genuina y tan alegre y tan horrible, tan como de... Horrible. No, arriba, dije. Nunca pierdas eso. Amigas. No, va a haber mucha gente que también le va a incomodar. Sí. Siempre. Y nosotras somos bonitas. Y nosotras, pues, la que es bonita es bonita. Y nada, muchas siempre gracias. sigue luchando porque tienes un talentazo así enorme, enorme. Cállate, ya. Ya, muchas gracias, güey. Ay, fácil, sí. Ay, chance lloro. Yo también, está bien. Estoy muy feliz de ti, güey. También estoy muy contenta por ti, por todo lo que te está pasando. Este es el nivel de Yuya, no esta prueba de agua. Yuya. Aquí, no sé, siempre estoy lista para abrazarte, güey. Yo también a ti. Para descansar, porque eres una mujer terriblemente trabajadora, güey. Date tus descansos. Un Capricornio. Ay, hermana, ese Capri, ¿cómo nos hace trabajar? Ay, ya sé. Te amo mucho, nene. Ay, chica, Luego una te marquesita. casas. Mira, nos vamos a Campeche, pero unas marquesitas, chica. Panucho. De relleno negro. Ay, no, basta. Igual fue más de un minuto. Y no se corrió. ¿Yuya? Gran servicio, gracias, Y yo Yuya. hablando más de Yuya. Es cierto. Pues estuvo muy interesante, ¿sabes? Porque creo que hace mucho no teníamos este momento otra vez como de reconectar. Digo, cada quien ha estado trabajando, ¿no? Y yo agarraba mi cinto, ¿no? ¿Cómo supiste que fui a la Feria de San Marcos? Sí, claro, ¿cómo supiste que soy norteña? Es importante recordar que tenemos estos espacios de amistad, sobre todo estos espacios femeninos donde... Ayer hablaba con una amiga donde puedes caer blandito. Entonces eso es lindo, caer blandito de vez en cuando. Yo la verdad es que nunca me hubiera imaginado que hubiera sucedido en una entrevista, ¿sabes? ¿Qué? O sea, que un lugar seguro para expresar tus emociones a otra persona que quieres tanto sea en una entrevista. Sí, o Qué sea, lindo. donde tenemos que estar como de... Bonita, lindo, diciendo lo correcto. Sí, y ahorita es Y como... qué padre que no. Soft spot. Muchas gracias, Glamour, por darnos este espacio, por dejarnos hacer estos ejercicios de amistad. No se pierdan Las Bravas, está en la plataforma de HBO Max. Y si quieren ver más, ya saben a dónde tienen que hacerle clic. Gracias, por favor. el nivel de Yuya. La promo, sí. Yuya. Ahora siento que estoy sudada. Yo mucho, la verdad. estoy sudando muchísimo. Estoy sudando mucho.